Continuamos con el arte barroco en el resto de Europa, lo habíamos dejado, solo habíamos hablado de Italia. Vamos a hablar hoy del arte barroco en Francia, en Centro Europa y en Inglaterra. Y luego veremos un poquito el rococó, que es un apéndice relativamente pequeño y exiguo en cuanto a arquitectura, porque el rococó es más decorativo que arquitectónico, ¿vale? En cuanto a la arquitectura en Francia, hay que decir que el arte en Francia está vinculado mucho al poder político, ¿vale? Allí hay una monarquía absoluta y el siglo XVII, que es el siglo del barroco, está sobre todo protagonizado por el reinado de Luis XIV, ¿vale? Eh, Su padre Luis XIII es el que había establecido la monarquía absoluta de los Borbones, ¿vale? El arte en Francia queda muy vinculado a la figura de uno de los primeros ministros franceses, que es Colbert. Colbert crea una academia, ¿vale? Que luego van a imitar la mayoría de los países europeos. Nuestra Academia de las Artes de San Fernando es una copia-pega, una imitación de la Academia de las Artes francesas. Surge esa academia de la pintura y la escultura, ¿vale? Aparte de proteger las artes, esta academia lo que va a poner es las reglas de cómo tienen que hacerse las distintas artes. Y en arquitectura, eh, las reglas o el tipo de arte que se va a querer hacer es de formas muy clásicas, ¿vale? El barroco más decorativo, ese barroco final, explosivo, con mucha decoración, no llega a Francia. El barroco francés es bastante clasicista, ¿vale? Más cercano a Bernini que a Borromini, ¿vale? La arquitectura y las artes en general en Francia van a estar enfocadas más además a lo civil que a lo religioso. Vamos a ver más palacios, por ejemplo, que iglesias. Y también se llevan a cabo bastantes proyectos de planificación urbana, ¿vale? Ahí os pongo dos ejemplos. Esta es la Plaza de los Boscos, ¿vale? Que está en París. Y también está junto a ella, a ver, la Plaza Dauphine, ¿vale? Esta es la Plaza Dauphine, o del Delfín. Os recuerdo que el Delfín es como se llama al heredero en Francia, ¿vale? Son dos plazas, como veis, bastante de gusto clasicista y ordenada, ¿vale? Entre el año 1635 y 40 se sientan las características básicas del barroco francés, que como os he dicho es básicamente clasicista y bastante más sobrio, menos decorado que el barroco de otros lugares. Luego veremos sobre todo el barroco español en la época sobre todo de los churrigueras, ¿vale? Y este barroco en España, eh, perdón, este barroco en Francia va a perdurar prácticamente hasta la mitad del siglo XVIII, cuando va a enlazar luego con el arte neoclásico, que las formas la verdad es que no van a cambiar demasiado, ¿vale? El primero de los grandes autores arquitectos franceses es Jacques Le Mercier. Este estudia en Francia y aprende métodos constructivos de Giacomo de la Porta, ¿vale? Y va a ser el que reciba el encargo de Luis XIII de planificar las ampliaciones del Palacio del Louvre, donde está hoy el Museo del Louvre. Era un palacio real, ¿vale? Este es el patio que diseña siguiendo. Os recuerdo que Bernini había creado también un diseño, ¿vale? Pues el diseño que hace Le Mercier no difiere mucho de lo que había diseñado Bernini, ¿vale? Para el cardenal Richelieu, que os recuerdo que fue primer ministro de... A ver si se me ha ido todo. Vale. Para el cardenal Richelieu crea Castillo
de Rueil, ¿vale? El castillo y la capilla de Rueil, que es este, ¿vale? Para el Cardenal Richelieu, como veis, líneas muy clásicas, poca decoración, volúmenes muy geométricos, ¿vale? Todo muy clásico y estable, ¿vale? Con líneas horizontales y verticales. También en 1635 Le Mercier hace la iglesia o inicia la iglesia de la Sorbona, ¿vale? La iglesia de la Sorbona, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Con una portada muy clásica, ¿vale? No utiliza los órdenes gigantes, todo bastante clásico, ¿vale? También hace la cúpula de la Val de Grâce, aunque luego va a ser sustituido aquí por Jean-Hardouin Mansart, que es el gran arquitecto del barroco francés. Louis Le Beau es contemporáneo de Mansart, que le veremos luego que es el principal autor de la época. Se va a rodear Louis Bonsoir, él diseña los edificios, pero en el siglo XVII francés, la nobleza que se está haciendo grandes palacios también quiere un jardín por el que pasear. Así que se rodea de jardineros, el más famoso es Lenot, que luego diseñará Versalles, y también de interioristas. Empiezan a separarse las funciones de quien diseña los muebles que hay en el interior, cómo decorar unas habitaciones, y luego quien diseña el edificio. Es como hoy día las oficinas de arquitectura, que no solo diseñan el edificio, sino que también pueden diseñar el interior, ¿vale? En el año 1757, Fouquet, que es el ministro de Finanzas, le encarga la fastuosa casa de campo de Vaux de Le Comte, ¿vale? Esta fastuosa casa le van a ayudar pues, otros diseñadores de interior como Lebrun, Neguerin y el famoso diseñador de jardines que es de Lenot, ¿vale? Esta obra le va a dar bastante fama y hace que luego se le encarguen la última gran reforma del Palacio de Versalles, ¿vale? El Palacio de Le Comte, espectacular, ¿vale? Espectacular el Palacio de Le Comte, ¿vale? A este autor también se le debe la fachada del Louvre y el Colegio de las Cuatro Naciones, ¿vale? Colegio de las Cuatro Naciones, ¿qué es esto? ¿Vale? Colegio de las Cuatro Naciones con una portada de templo clásico y luego arriba una cúpula de media naranja sobre un alto tambor con arcos de medio punto, ¿vale? Y arriba una linterna. También, como veis, de líneas bastante clásicas. Pero como os he dicho, que el gran autor del barroco francés es Jules Hardouin Mansart, ¿vale? Este es el que hace pues las obras más conocidas del barroco francés, entre ellos la Sala de los Espejos, que luego os proyectaré, Galería de los Espejos, súper famosa a la historia, así famosa porque ahí, por ejemplo, se coronó Kaiser del Imperio Alemán Guillermo, ¿vale? El emperador Guillermo que terminó con la unificación alemana. Para mayor humillación de los franceses, después de la guerra franco-alemana de 1870, se hace coronar ahí, en la Sala de los Espejos, ¿vale? Era la gran sala de la monarquía que representaba el poder y la fuerza de la monarquía francesa, ¿vale? Pues el autor de Sala de los Espejos, que luego os la enseñaré, que está en el Palacio de Versalles, cerquita de París. Versalles está cerca de París, como el Escorial de Madrid, más o menos, tienes que coger un tren para llegar ahí, ¿vale? Y también es el autor de la Iglesia de los Inválidos de París, ¿vale? Que es una iglesia bastante con una
cúpula bastante estilizada. Hoy día esa iglesia de los Inválidos es el lugar donde descansan los restos de Napoleón, más famoso por las visitas para ver la tumba de Napoleón que porque hoy día sea un templo, ¿vale? Está un poquito al sur de lo que es el campo de Marte y la Torre Eiffel. Y justo al lado de los Inválidos está un museo de lo más bonito de París, que es el Museo Rodin. Cuando veamos a Rodin, os lo explicaré más detenidamente, ¿vale? La gran obra de Jean-Louis Vance del barroco francés, en la que interviene también Mansart, es el Palacio de Versalles, ¿vale? El Palacio de Versalles, que esta es como está hoy día la entrada, ¿vale? A la izquierda se compran los tickets, ¿vale? Para poder visitar, es uno de los monumentos más visitados, ¿vale? El Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles al principio era un salón de caza, ¿vale? Una zona de caza donde iban los reyes, era un pequeño palacete para cazar, ¿vale? Pero a Luis XIV le gustó bastante, ¿vale? En un origen ese palacio de caza, para nosotros era un palacio, para nosotros era una pedazo de propiedad, pero para el rey, ¿vale? Como veis, forma de U, ¿vale? Si miramos la planta de arriba, se formaría más o menos una U, ¿vale? Va a tener 3 ampliaciones sucesivas, porque cada vez más los reyes se quieren alejar de París, demasiado cerca del pueblo, y alejarse un poquito para estar como menos amenazados y más respirando aires del exterior, ¿vale? Y tiene pues este Palacio de Versalles como 3 ampliaciones. Una primera ampliación entre 1761 y 68 que hace el arquitecto Louis Le Bon, alarga las alas laterales, ¿vale? Lo que convierte esa forma de U, pues alarga las U, haciéndolo más largo, ¿vale? Para convertir ese refugio de casa pues más en un palacete, en un refugio de casa. En la segunda reforma, del 68 al 78, el mismo Le Bon envuelve el edificio antiguo, ¿vale? Con una nueva construcción, hacia atrás. Esa U la ha prolongado hacia abajo, pues ahora la parte de atrás reforma la fachada. Hace un patio por detrás, ¿vale? Un jardín, precioso, que luego veremos, y hace una fachada, ¿vale? Una fachada bastante famosa, ¿vale? A ver si lo encuentro. Sí. Aquí está. Esta es la fachada que hace Le Bon hacia los jardines, en la parte de atrás. Como veis, basamento abajo, ¿vale? Y luego los 2 pisos coronados con una balaustrada con esculturas. Se sigue el diseño de Bernini, clasicista, ¿vale? La tercera intervención la hace el arquitecto Jean-Louis Mansart, que lo que hace es ampliar las alas hacia el exterior. Esa U, pues se le hacen 2 alas muy extendidas hacia alrededor, ¿veis? Y aquí se queda la planta del palacio. Se ve en el centro la U, ¿vale? Abajo del todo de la imagen estaría la portada que acabamos de ver, de la segunda fase, y luego las alas hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿vale? Hoy se puede visitar sobre todo la de la derecha, que es donde está la sala de los espejos, y hay como una especie de museo de pintura, ¿vale? En esta planta pues se disponen amplios salones decorados con mármoles, con pinturas al fresco, ¿vale? Y el más importante de todos los salones pues es este que os he contado antes, impresionante, la sala de los espejos. La foto le hace un poco a lo que de verdad es espectacular, realmente espectacular estar en la sala de los espejos, ¿vale? El palacio es una mínima parte de lo que ocupa la propiedad del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles luego tiene una enorme propiedad de jardines, ¿vale? Y eso que os muestro, arriba se ve el palacio, con la forma de U y las salas hechas por Mansart, ¿vale? Y luego los jardines. Los jardines están hechos por el famoso Lenot,
¿vale? Es el jardín francés, ¿vale? Dividido por calles, avenidas enormes, grandes, ¿vale? Eso es una foto. Y esto es un dibujo del diseño que hizo Lenot, en el que hay, en esa X que veis, ¿vale? Es un lago. Fiestas espectaculares ahí, podían hacer hasta excursiones y no se veían, ¿vale? Tremendo, el lujo del palacio. Aquí, ahí a la izquierda mía, creo que en el vídeo vuestro sale luego a la derecha, está la U del palacio con las salas de Jean-Louis Mansart, ¿vale? Como os pone ahí, ese jardín luego estaba decorado con un montón de estatuas. Luego veremos del barroco francés. La escultura barroca francesa muchas se hace para decorar el jardín del Palacio de Versalles. El barroco también va a llegar a Gran Bretaña, ¿vale? Pero es bastante distinto al resto de Europa. Os recuerdo que Gran Bretaña, Inglaterra en ese momento es diferente al resto de Europa. No hay monarquía absoluta, sino que hay un régimen parlamentario, ¿vale? Además, en Inglaterra todavía persistía el gótico. El Renacimiento prácticamente pasó por delante, llega el barroco, pero de las formas clásicas que conjugan con el barroco, ¿vale? Con lo que los edificios, por ejemplo, religiosos se siguen haciendo en gótico, ¿vale? Casi la mayoría. Inigo Jones es el autor más importante del barroco inglés. Es bastante clasicista, ¿vale? Muy influido por Palladio, que sigue la línea de Longema en Venecia. Y los tres edificios más importantes que hace son esos que os pongo ahí, ¿vale? La casa Queen House en Greenwich, no Greenwich, ¿eh? No, bueno, pronunciemos, hagamos bien la pronunciación, ¿vale? En Greenwich, el Prince Lodding, y que no consigo fotos nunca de Prince Lodding, y el Buckingham House, ¿vale? Esta es Buckingham House, ¿vale? Mirad las ventanas del piso de abajo, está sobre un podio, ¿veis? El muro regular, como una especie de podio, y luego pilastras adosadas, jónicas abajo, ¿vale? Compuestas arriba y arriba una balaustrada, ¿vale? Y las ventanas de abajo, ¿veis? Que se alternan arco y frontón en las ventanas, como habíamos visto que era lo típico del Renacimiento italiano, ¿vale? Y luego ahí ya hay almohadillado, ¿vale? Decoración arriba de guirnaldas también, ¿vale? Muy clásica, muy sobria esta obra del Buckingham House, ¿vale? El más conocido, sin embargo, de los arquitectos británicos es Christopher Wren, ¿vale? Christopher Wren va a trabajar en la planificación de Londres. Londres se quema, un incendio en 1666, se quema prácticamente 3/4 partes. Las casas todas eran de madera y el fuego se extiende rápidamente. Y pues se reedifica gran parte de la ciudad y se reedifican muchas iglesias, y Wren va a participar en la mayoría de ellas, ¿vale? Y va a utilizar el clasicismo francés más que el italiano para hacer sus obras, ¿vale? La más importante de todas es la Catedral de San Pablo, ¿vale? La Catedral de San Pablo, que es esta, 13 libras cuesta entrar, ¿vale? En la Catedral de San Pablo. Aparece en la película Objetivo Londres, ¿vale? Es donde hacen el tiroteo, el intento de asesinato al presidente. En la Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo, lo más famoso de la catedral es la cúpula, ¿vale? La cúpula es alta, es famosa, y es famosa y conocida porque utiliza un recurso que utilizó Brunelleschi, ¿os acordáis?, para hacer el cupulone de Santa María Fiori. Y es que la cúpula son dos cúpulas, ¿vale? Las cúpulas son dos cúpulas. Tenéis la planta y arriba, ¿veis? Al interior hay una cúpula,
y luego sobre la cúpula que se ve en el interior hay una sobrecúpula para hacerla más alta, para hacer la cúpula que se ve al exterior. ¿Vale? ¿Veis? Una cúpula, lo de abajo, y luego una sobrecúpula arriba, ¿vale? Para hacerla como más alta. Una cúpula sobre cúpula, ¿vale? Esta cúpula está edificada sobre un alto tambor, ¿vale? Rodeado todo de columnas. ¿Vale? Eso en cuanto a Inglaterra, ¿vale? En cuanto a Centro Europa, ¿vale? En líneas generales, aquí el barroco se va a caracterizar también por la previvencia de las tradiciones góticas, ¿vale? Igual que en Inglaterra, a las que se van a añadir en los palacios influencias italianas, ¿vale? Sobre todo siguiendo el modelo de Versalles. Aquí en Austria, ¿vale? Trabaja Fischer von Elsch, que es el gran arquitecto del barroco en Viena, ¿vale? Suya es la iglesia de San Carlos Borromeo, que está allí en Viena, y que luego el interior tiene planta elíptica, ¿vale? Cuesta entrar 4 euros para poder subir. Con un ascensor subes arriba a la cúpula. ¿Veis el tondo, la ventana circular que hay al lado de la cúpula? Pues hasta ahí te sube un ascensor, para que puedas visitarla. ¿Vale? Esta iglesia está rematada, como veis, con una gran cúpula con elevado tambor, ¿vale? Delante de la cúpula, un pórtico que nos recuerda a templos griegos o romanos, y a los lados 2 columnas en espiral que nos recuerdan a la columna Trajana, ¿vale? Cuentan también historias, ¿vale? Creo recordar que tengo la planta, a ver si la encuentro. Aquí está. La planta de San Carlos Borromeo, ¿vale? Abajo estaría el portal y luego el trampantojo que hay en la cúpula es impresionante. Y lo bueno es que como subes por el ascensor puedes admirarlo desde arriba. Hay también una especie de péndulo en su interior, bonito, y luego como bolas de metal como flotando. La verdad es que merece la pena la visita, ¿vale? Es famoso también en Alemania, aunque no os lo he añadido, allí en Austria trabaja von Hildebrand, que es otro arquitecto, también de líneas clásicas, y allí en Viena está el Palacio del Belvedere, que hoy día se utiliza como museo de pintura. Puedes pasear por los jardines, está el Alto Belvedere y el Bajo Belvedere. El Bajo Belvedere es el famoso sobre todo por las pinturas. Ahí está, por ejemplo, la pintura famosa de David de Napoleón cruzando los Alpes, que veremos más adelante. ¿Vale? También en Alemania trabaja Daniel Poppelmann, que es autor de un interesante conjunto, el Zinger. Está en Dresde. Es un monumental espacio llamado de patio, ¿vale? Y luego alrededor una especie de palacio, donde se desarrollan galerías horizontales de escasa altura, con influencias francesas e italianas, y exuberante decoración, ¿vale? Lo que no es normal para, os he dicho, esta zona. Por eso, curioso, ¿vale? Este edificio. Y luego ya pasaríamos al rococó, ¿vale? Que sería como una prolongación del barroco. El rococó surge en Francia en el reinado de Luis XIV, pero casi al final, ¿vale? Y es más habitual verlo en Luis XV, ¿vale? En la época de Luis XV. Los rococós o los estilos del siglo XVIII se suelen decir estilo regencia. Luis XV era menor de edad cuando muere Luis XIV, ¿vale? Y el periodo de transición se le llama regencia. Estilo regencia, luego Luis XV, luego, ¿vale? A los estilos de arte francés del siglo XVIII, ¿vale? Y más o menos, pues, para hacer un resumen para
a plan divulgativo y a nivel de segundo bachillerato, pues hablamos más de rococó. Pero en arquitectura es raro hablar de rococó, se habla más de rococó en pintura, ¿vale? Y luego sobre todo en decoraciones de interiores, porque el rococó es un estilo sobre todo de decoración, y que es solo de decoración de palacios. Es el estilo de las élites, de la riqueza, de la gente que vive por encima del bien y del mar. No solo en Francia, es básicamente en Francia, pero luego también se extiende, por ejemplo, en España, que aquí también reinan los Borbones. ¿Vale? Desde Francia se va a difundir a muchos países, pero sobre todo en Francia y aquí en España. ¿Vale? El término surge a partir de los años 30 del siglo XVIII y deriva de la palabra francesa roqueur, alusiva a un tipo de decoración que imita unas conchas, ¿vale? Algas, caracoles, ¿vale? La principal característica del rococó es la exuberancia decorativa, que inunda sobre todo los interiores, no los exteriores de los edificios, sino es una cosa para el interior, para tú estar cómodo, para tú estar en tu casa viendo tu esplendor, ¿vale? Para presumir de ellos, ¿vale? Algunos de los elementos decorativos son de origen oriental, como la chinesoi, ¿qué es esto? Estas formas que se empiezan a poner en papeles para la pared, papeles de pared. Si vais al Palacio de Aranjuez en Madrid, hay decoraciones de ese tipo. ¿Vale? La chino y sois. Los palacios, para esto, en muchos existen grandes estancias para las visitas, para las grandes cenas, pero luego el resto de palacios se prefieren hacer estancias más pequeñas, más sobrias, para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, la sala de fumar, de moda del siglo XVIII para determinadas épocas. Fumar, pues hay la sala de fumar, en el siglo XVIII y en el XIX. Y se pueden decorar de estas formas, ¿vale? Este tipo de decorativismo bastante recargado pues se extiende en la arquitectura, sí, sobre todo para paredes, también a la pintura, la escultura, el mobiliario, las porcelanas, los relojes, ¿vale? Hay una enorme cantidad de relojes, por ejemplo, si visitáis el Palacio Real de Madrid, la colección de la familia real española de relojes es absolutamente impresionante, ¿vale? Por esto, en cada estancia un reloj o dos, si es posible, ¿vale? El rococó representa eso, decoración por decoración, sin que ninguna de las partes deba responder a una función concreta. Es recargar la decoración de las casas, ¿vale? Yo tenía de pequeño un tío que su comedor había un montón de cosas, que no había prácticamente nada libre, ¿vale? Y ya con el tipo cuando me explicaba el rococó dije, la habitación de mi canto, rococó, ¿vale? Además, sin orden ni concierto. Un cuadro porque sí, al lado de un reloj porque no, un reloj de cuco por un lado, un reloj de pinturas de perros jugando a las cartas por un lado, mientras al lado una pintura que era un paisaje, es decir, recargar por recargar. Eso es el rococó, ¿vale? Un estilo de vida, pues pongan ahí que solo se pueden permitir las casas más acomodadas, ¿vale? Esto quiere decir que el rococó no llega a influir ni a la arquitectura oficial, ni sobre todo a la religiosa. Es una cosa más de la nobleza, ¿vale? De la nobleza y la alta burguesía que intenta imitar a la nobleza para simplemente presumir, oye, que tengo dinero y quiero demostrar que tengo dinero, ¿vale? En Francia, los representantes más notables de la arquitectura rococó son los miembros de la familia Gabriel, ¿vale? Empieza Jacques Gabriel, ¿vale? Que es la transición del barroco clasicista al plenamente rococó, ¿vale? Y trabaja en los palacios tanto de Versalles, en su decoración interior, como también en el palacio de Fontainebleau. No voy a poner imágenes de simplemente decoración interior, solo pensarlo, ¿vale? Vosotros podéis buscar en internet si queréis. Y luego de Jacques Ángel Gabriel, es uno de los arquitectos más importantes del reinado de Luis XV. A él se le encargan importantes proyectos urbanísticos, restauración de algunos castillos, realización realización de reformas y de nuevos palacios, ¿vale? Sobre todo para personajes nobles. También prosigue las obras de Versalles, donde lleva a cabo la creación, por ejemplo, el pabellón Fancy, pequeño pabelloncito. Esto está en medio de los jardines de Versalles, mientras vas andando. Hay calesas, hay como taxis dentro del Palacio de Versalles si quieres moverte de un lado a otro, porque la verdad es que la caminata puede ser larga, ¿vale? También se le encarga hacer el Petit Trianon, ¿vale?
Le gustó mucho a Josefina, la mujer de Napoleón, luego le gustó bastante, con un jardincito delante. Este es el Parque del Trianon, un jardín del Trianon, ¿vale? Y también es el que hace el diseño de la Plaza de la Concordia, ¿vale? La Plaza de la Concordia en París es un lugar central, ¿vale? Allí al fondo tenéis la iglesia de la Madeleine, que estudiaremos en neoclásico. Pero aquí a la derecha estaría el parque que da acceso luego al Museo del Louvre, al Palacio del Louvre, ¿vale? Y por el otro lado están los Campos Elíseos que te llevan al Arco de Triunfo, ¿vale? Entonces es un lugar bastante centrado. Esa calle que va desde la Plaza de la Concordia a la Iglesia de la Madeleine es la calle más cara de París, de las tiendas que hay ahí. Yo creo que cuando iba por ahí paseando, según respiraba, iba pagando, ¿vale? Porque es bastante caro, ¿vale? Y con esto terminamos la arquitectura barroca, ¿vale? En próximas clases empezamos a ver la escultura. Bueno, sed buenos y sobre todo, seguir estando buenos.